Imagina que somos dos amigos compartiendo un café, y aquí estoy para brindarte todo mi apoyo y conocimiento en este proceso de crecimiento personal. Entiendo que ser más tolerante puede ser un desafío, pero con paciencia y determinación, podemos avanzar juntos hacia este objetivo. Los estoicos nos enseñan que tenemos el poder de controlar nuestras percepciones y reacciones ante las circunstancias, y esto incluye nuestra actitud hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la idea de que debemos centrarnos en lo que está en nuestro control y aceptar lo que no podemos cambiar. En el contexto de la tolerancia, esto significa reconocer que no podemos controlar las creencias o acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo elegimos responder a ellas. Un ejemplo práctico de esto podría ser cuando nos encontramos con alguien cuyas opiniones difieren radicalmente de las nuestras. En lugar de reaccionar con ira o frustración, podemos recordar que cada persona tiene su propio conjunto de experiencias y valores que moldean su visión del mundo. Podemos elegir practicar la comprensión y la empatía, tratando de entender el razonamiento detrás de esas opiniones, incluso si no las compartimos. Otro ejemplo sería cuando nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos incómodos o fuera de lugar debido a nuestras diferencias con los demás. En lugar de alejarnos o cerrarnos, podemos elegir enfrentar esas situaciones con una mente abierta y una actitud positiva. Podemos recordar que la diversidad enriquece nuestras vidas y nos brinda la oportunidad de aprender y crecer como individuos. Los estoicos también nos enseñan a practicar la gratitud y el desapego emocional, lo que puede ser útil en nuestro camino hacia la tolerancia. En lugar de enfocarnos en lo que falta o en lo que nos molesta de los demás, podemos centrarnos en lo que apreciamos y valoramos en ellos. Al mismo tiempo, podemos practicar el desapego emocional, recordándonos a nosotros mismos que nuestras emociones no están determinadas por las acciones o creencias de los demás. Recuerda, ser más tolerante no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que otros piensan o hacen. Más bien, se trata de cultivar una actitud de respeto y aceptación hacia la diversidad de la vida. Con paciencia, práctica y una mente abierta, estoy seguro de que podemos hacer grandes avances en este viaje hacia la tolerancia juntos. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. A continuación, te presento consejos prácticos para adquirir el hábito de la tolerancia con los demás. 1. Escucha activa. Imagina que estamos en una conversación, y te escucho con toda mi atención mientras compartes tus pensamientos y experiencias. Estoy aquí para ayudarte a comprender cómo la escucha activa puede fortalecer tu capacidad de ser más tolerante hacia los puntos de vista diferentes a los tuyos. Cuando practicamos la escucha activa, estamos comprometidos en entender verdaderamente lo que la otra persona está comunicando. Esto significa prestar atención no solo a las palabras que se dicen, sino también a los sentimientos y las emociones detrás de ellas. Por ejemplo, si estás compartiendo una opinión conmigo y yo practico la escucha activa, me esfuerzo por captar no solo el contenido de tus palabras, sino también el tono de tu voz, tus expresiones faciales y tu lenguaje corporal. Esto me permite obtener una imagen completa de tu mensaje y comprender mejor tu perspectiva. Un ejemplo concreto podría ser cuando estás expresando una opinión que difiere de la mía. En lugar de interrumpirte o tratar de imponer mi punto de vista, practico la escucha activa al permitirte expresarte completamente sin juicios ni prejuicios. Estoy genuinamente interesado en entender tu punto de vista, incluso si no estoy de acuerdo con él. Esto crea un espacio de apertura y respeto mutuo en nuestra conversación, lo que fomenta la tolerancia y la comprensión entre nosotros. Otro ejemplo sería cuando estamos discutiendo un tema sensible y emocional. En lugar de dejarme llevar por mis propias emociones o prejuicios, practico la escucha activa al enfocarme en tu experiencia y tus sentimientos. Me esfuerzo por validar tus emociones y demostrar empatía hacia tus preocupaciones, incluso si no las comparto completamente. Esto crea un ambiente de seguridad y confianza en nuestra interacción, lo que facilita una comunicación abierta y honesta. Al practicar la escucha activa de manera constante, fortalecemos nuestra capacidad de comprender y aceptar los puntos de vista de los demás, incluso cuando difieren de los nuestros. Esto nos ayuda a cultivar la tolerancia y a construir relaciones más saludables y respetuosas con quienes nos rodean. 2. Exponte a la diversidad. Una forma de exponerte a la diversidad es viajar a lugares donde las culturas son diferentes a la tuya. Por ejemplo, podríamos planificar un viaje a un país extranjero donde la lengua, la comida y las costumbres sean completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Al sumergirnos en una cultura diferente,
tenemos la oportunidad de aprender sobre las tradiciones locales, interactuar con personas de diferentes trasfondos y ampliar nuestra comprensión del mundo. Por ejemplo, podríamos visitar un mercado local donde podremos observar las prácticas comerciales, probar alimentos nuevos y aprender sobre las creencias y valores de la comunidad. Otra forma de exponernos a la diversidad es participar en eventos comunitarios o unirnos a grupos diversos. Por ejemplo, podríamos asistir a festivales culturales, conferencias interculturales o reuniones de grupos de discusión que aborden temas de diversidad e inclusión. Al interactuar con personas de diferentes culturas, religiones, orientaciones sexuales y trasfondos socioeconómicos, podemos escuchar diferentes perspectivas y experiencias de vida. Por ejemplo, podríamos unirnos a un grupo de voluntariado que trabaje con personas sin hogar, donde podríamos interactuar con individuos que enfrentan desafíos socioeconómicos diferentes a los nuestros. Esta experiencia nos ayudaría a desarrollar empatía y comprensión hacia sus luchas y realidades. Al exponernos a la diversidad, ampliamos nuestros horizontes y desarrollamos una mayor apreciación por la riqueza de la experiencia humana. Esta práctica nos desafía a cuestionar nuestros propios prejuicios y estereotipos, y nos invita a abrazar la belleza de la diversidad en todas sus formas. Al interactuar con personas de diferentes culturas, religiones, orientaciones sexuales y trasfondos socioeconómicos, aprendemos a valorar la singularidad de cada individuo y a reconocer la humanidad compartida que nos une. En última instancia, la exposición a la diversidad nos ayuda a cultivar la tolerancia y el respeto mutuo, creando un mundo más inclusivo y compasivo para todos. 3. Cuestiona tus propios prejuicios. Imagina que estamos juntos en una sesión de exploración personal, donde te invito a reflexionar sobre tus propios prejuicios y estereotipos. En este espacio seguro y de confianza, podemos examinar honestamente nuestras creencias arraigadas y explorar cómo pueden influir en nuestras percepciones y acciones hacia los demás. Uno de los primeros pasos para cuestionar tus propios prejuicios es identificarlos conscientemente. Te invito a reflexionar sobre situaciones en las que hayas experimentado pensamientos o sentimientos negativos hacia ciertos grupos de personas. Por ejemplo, podríamos explorar si tienes prejuicios basados en la raza, la religión, la orientación sexual o el trasfondo socioeconómico. Al reconocer y admitir la presencia de estos prejuicios en tu mente, estás dando el primer paso hacia el cambio y la transformación. Una vez que hayas identificado tus prejuicios, es importante investigar de dónde provienen y cómo han sido formados. Podemos explorar tus experiencias pasadas, tu entorno social y cultural, y los mensajes mediáticos y sociales que has recibido a lo largo de tu vida. Por ejemplo, podríamos indagar si tus prejuicios son el resultado de la influencia de la familia, la educación, los medios de comunicación o las experiencias personales. Al comprender las raíces de tus prejuicios, puedes empezar a desafiar su validez y a abrirte a nuevas perspectivas. Una vez que hayas examinado tus prejuicios y comprendido sus orígenes, podemos trabajar juntos para cuestionar su validez y relevancia en tu vida actual. Te animo a preguntarte si tus prejuicios están basados en hechos reales o en generalizaciones injustas. Por ejemplo, podríamos explorar si tus creencias sobre ciertos grupos de personas están basadas en estereotipos infundados o en experiencias individuales limitadas. Al desafiar activamente tus prejuicios y estereotipos, estás abriendo tu mente a nuevas posibilidades y construyendo una mayor tolerancia hacia la diversidad humana. Otro aspecto importante de cuestionar tus propios prejuicios es practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Te invito a imaginarte en el lugar de aquellos a quienes tus prejuicios afectan negativamente. ¿Cómo te sentirías si fueras objeto de discriminación o estereotipos injustos? Al ponerse en los zapatos de los demás, puedes desarrollar una mayor sensibilidad hacia sus experiencias y perspectivas únicas. Cuestionar tus propios prejuicios es un paso crucial en el camino hacia una mayor tolerancia y comprensión. Al identificar conscientemente tus prejuicios, comprender sus orígenes y desafiar su validez, estás creando un espacio para el crecimiento personal y la apertura mental. 4. Practica la empatía. Una forma de practicar la empatía es imaginarnos en el lugar de los demás y esforzarnos por entender sus sentimientos y experiencias. Por ejemplo, podríamos pensar en una situación en la que alguien nos haya tratado injustamente debido a nuestras diferencias, ya sea en términos de raza, religión, orientación sexual o cualquier otro aspecto de nuestra identidad. Al ponernos en el lugar de esa persona, podemos imaginar cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su situación. ¿Nos sentiríamos heridos, frustrados, incomprendidos? Al considerar activamente los sentimientos de los demás,
podemos desarrollar una mayor sensibilidad hacia sus experiencias y una comprensión más profunda de sus perspectivas únicas. Otro ejemplo sería cuando nos encontramos con alguien que está pasando por una situación difícil o desafiante. En lugar de juzgar o criticar, podemos practicar la empatía al intentar comprender sus sentimientos y necesidades. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con un compañero de trabajo que está experimentando dificultades en su vida personal. En lugar de ignorar sus problemas o minimizar su dolor, podemos tomarnos el tiempo para escucharlo con atención y compasión, ofreciendo nuestro apoyo y comprensión en lugar de críticas o consejos no solicitados. Al practicar la empatía de esta manera, fortalecemos nuestros lazos con los demás y creamos un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Practicar la empatía es una habilidad esencial en el camino hacia una mayor tolerancia y comprensión. Al esforzarnos por ponernos en el lugar de los demás y entender sus sentimientos y experiencias, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia sus necesidades y una comprensión más profunda de sus perspectivas únicas. 5. Aprende sobre otras culturas y perspectivas. Una forma de aprender sobre otras culturas y perspectivas es a través de la lectura de libros que aborden temas relacionados con la diversidad cultural y la experiencia humana. Por ejemplo, podríamos elegir leer una novela escrita por un autor de un país extranjero, que nos permita sumergirnos en la cultura y las tradiciones de esa región. Al leer sobre las experiencias de personas que son diferentes a nosotros, ampliamos nuestra comprensión del mundo y desarrollamos una mayor empatía hacia quienes tienen trasfondos diferentes. Otro ejemplo sería mirar películas que representen diversas culturas y perspectivas. Por ejemplo, podríamos ver un documental que explore la vida cotidiana en un país lejano, o una película que narre la historia de una comunidad marginalizada. Al exponernos a estas narrativas cinematográficas, podemos aprender sobre las experiencias y los desafíos que enfrentan las personas en diferentes partes del mundo, y desarrollar una mayor apreciación por la diversidad de la experiencia humana. Además de la lectura y el cine, también podemos aprender sobre otras culturas y perspectivas asistiendo a eventos culturales y comunitarios. Por ejemplo, podríamos participar en festivales culturales que celebren la música, la danza, la comida y las tradiciones de diferentes grupos étnicos y culturales. Al interactuar con personas de diferentes trasfondos y sumergirnos en sus expresiones culturales, podemos aprender sobre sus valores, creencias y formas de vida, y desarrollar una mayor comprensión y respeto por su diversidad. Aprender sobre otras culturas y perspectivas es una forma poderosa de cultivar la tolerancia y la comprensión hacia los demás. Al ampliar nuestro conocimiento del mundo y exponernos a nuevas ideas y experiencias, desarrollamos una mayor empatía y aprecio por la diversidad humana. 6. Mantén una mente abierta. Imagina que estamos juntos explorando la práctica de mantener una mente abierta. Desde nuestra conversación íntima y confiable, puedo ayudarte a comprender cómo esta actitud puede enriquecer tu vida y tus relaciones con los demás. Una forma de mantener una mente abierta es estar dispuesto a considerar nuevas ideas y perspectivas, incluso si difieren de las nuestras. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con alguien que tiene opiniones políticas o religiosas diferentes a las nuestras. En lugar de rechazar automáticamente sus puntos de vista, podemos escuchar con atención y estar abiertos a comprender su razonamiento. Al estar dispuestos a considerar nuevas ideas, ampliamos nuestra comprensión del mundo y fortalecemos nuestra capacidad para relacionarnos de manera compasiva y respetuosa con los demás. Otro ejemplo sería cuando nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras creencias o convicciones se ponen a prueba. Por ejemplo, podríamos descubrir información nueva que contradice lo que creíamos anteriormente. En lugar de aferrarnos obstinadamente a nuestras creencias anteriores, podemos estar abiertos a reconsiderar nuestras opiniones a la luz de esta nueva evidencia. Al mantener una mente abierta y flexible, demostramos humildad intelectual y un compromiso con la búsqueda de la verdad, incluso si eso significa cambiar de opinión. Además de estar dispuestos a considerar nuevas ideas, mantener una mente abierta también implica estar dispuestos a cambiar de opinión cuando sea necesario. Esto significa reconocer que nuestras opiniones pueden evolucionar a medida que adquirimos nueva información y experiencias. Por ejemplo, podríamos haber mantenido una opinión firme sobre un tema durante mucho tiempo, pero al exponernos a diferentes perspectivas y evidencias, podemos darnos cuenta de que nuestra posición necesita ser ajustada o modificada. Al estar dispuestos a cambiar de opinión, demostramos una actitud de apertura y humildad que nos permite crecer y aprender de los demás. Mantener una mente abierta es una parte fundamental de la tolerancia y la comprensión mutua. Al estar dispuestos a considerar nuevas ideas,
perspectivas y evidencias, ampliamos nuestra comprensión del mundo y fortalecemos nuestras relaciones con los demás. 7. Practica la paciencia. Imagina que estamos juntos explorando la práctica de la paciencia. Desde nuestra conversación sincera y confiable, puedo ayudarte a comprender cómo esta actitud puede enriquecer tu vida y tus relaciones. Una forma de practicar la paciencia es reconocer que el cambio hacia una mentalidad más tolerante puede llevar tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, podríamos encontrarnos en una situación en la que nos sentimos frustrados por nuestra falta de progreso en ser más tolerantes. En lugar de desanimarnos, podemos recordar que el crecimiento personal es un proceso gradual y que requiere paciencia y perseverancia. Al aceptar que el cambio lleva tiempo, podemos mantenernos enfocados en nuestros objetivos y continuar trabajando hacia ellos de manera constante y gradual. Otro ejemplo sería cuando nos encontramos con personas que aún no han desarrollado una mentalidad tolerante. En lugar de juzgarlos o criticarlos por sus actitudes, podemos practicar la paciencia al reconocer que cada persona está en su propio viaje de crecimiento personal. Podemos ofrecerles nuestro apoyo y comprensión, brindándoles el tiempo y el espacio que necesitan para reflexionar y cambiar sus puntos de vista. Al ser pacientes con los demás, demostramos empatía y compasión, y les damos la oportunidad de crecer y aprender a su propio ritmo. Además de ser pacientes con los demás, también es importante ser pacientes con nosotros mismos en este proceso de crecimiento personal. Por ejemplo, podríamos encontrarnos sintiéndonos frustrados por nuestros propios retrocesos o dificultades para ser más tolerantes. En lugar de ser duros con nosotros mismos, podemos practicar la autocompasión y recordarnos a nosotros mismos que el cambio lleva tiempo y esfuerzo. Podemos ser amables y comprensivos con nosotros mismos, celebrando nuestros pequeños logros y aprendiendo de nuestras experiencias. Practicar la paciencia es una parte esencial del camino hacia una mayor tolerancia y comprensión. Al reconocer que el cambio lleva tiempo y esfuerzo, podemos mantenernos enfocados en nuestros objetivos y ser compasivos con nosotros mismos y con los demás en este proceso de crecimiento personal. 8. Promueve la tolerancia en tu entorno. Una forma efectiva de promover la tolerancia es hablar en contra de la intolerancia cuando surge en tus interacciones con amigos, familiares y colegas. Por ejemplo, si estás en una conversación donde alguien expresa puntos de vista intolerantes o discriminatorios, puedes intervenir de manera respetuosa pero firme para expresar tu desacuerdo y defender los valores de la diversidad y el respeto mutuo. Puedes hacerlo compartiendo tus propias experiencias o explicando cómo las actitudes intolerantes pueden dañar a los demás. Al hacerlo, estás contribuyendo a crear un ambiente donde se valoren y respeten las diferencias. Otro ejemplo sería organizar actividades o eventos que fomenten la tolerancia y la comprensión mutua en tu comunidad. Por ejemplo, podrías organizar una charla o un taller sobre diversidad cultural y aceptación, invitando a expertos o personas que hayan experimentado la intolerancia en primera persona para que compartan sus historias y perspectivas. También podrías organizar actividades interculturales donde las personas puedan compartir y celebrar sus tradiciones y experiencias culturales. Al crear espacios donde se promueva la tolerancia y se celebre la diversidad, estás contribuyendo a construir una comunidad más inclusiva y respetuosa. Además de hablar en contra de la intolerancia y organizar actividades que promuevan la tolerancia, también puedes ser un ejemplo de tolerancia en tu propia vida diaria. Esto significa tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de sus diferencias, y estar dispuesto a aprender de las experiencias y perspectivas de los demás. Por ejemplo, podrías escuchar activamente a aquellos que tienen opiniones diferentes a las tuyas y estar abierto a considerar sus puntos de vista. Al mostrar tolerancia en tus acciones y actitudes, inspiras a otros a hacer lo mismo y contribuyes a crear un ambiente más inclusivo y respetuoso en tu entorno. Promover la tolerancia en tu entorno es una forma poderosa de cultivar una mentalidad más comprensiva y respetuosa hacia los demás. Al hablar en contra de la intolerancia, organizar actividades que fomenten la tolerancia y ser un ejemplo de tolerancia en tu vida diaria, estás contribuyendo a construir una comunidad donde se valoren y respeten las diferencias. En resumen, la tolerancia es una cualidad esencial para construir un mundo más inclusivo y respetuoso. A lo largo de este video, hemos explorado diversas formas de cultivar la tolerancia en nuestras vidas, desde la práctica de la empatía y la paciencia hasta la promoción de la tolerancia en nuestro entorno. Hemos aprendido que ser tolerante implica estar dispuesto a escuchar y comprender las perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras, y estar comprometidos a defender los valores de la diversidad y el respeto mutuo.
Al practicar la tolerancia en nuestras vidas diarias, podemos contribuir a crear un mundo donde todos se sientan aceptados y valorados por quienes son. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro más tolerante y compasivo para todos.